Muy buenos días, tengan ustedes. Continuando con la lectura de El amor del espíritu, el libro del señor Bert Hellinger. Ahora voy a compartir pantalla para que puedan seguir la lectura si es que así lo desean. Y voy a cerrar mi cámara. Gracias. Los comienzos. Los comienzos eh, hay que limpiarse la garganta para los comienzos. Disculpen, no recuerdo cómo, en fin, comentario previo. Las comprensiones fundamentales acerca de los órdenes que regiría a las relaciones humanas me llegaron de forma lenta. Solamente paso por paso en un largo camino de entendimiento. Ustedes pueden ir acompañándome en él desde su inicio para vivenciarlo y comprenderlo. Los distintos capítulos fueron creciendo a lo largo de un año. Las comprensiones básicas sobre las que se fundamentaron fueron verificadas en la experiencia viva. Por ello son viajes de exploración a nuestra propia alma. Cada capítulo lleva un trecho más adelante hacia los órdenes del dar y tomar, hacia los órdenes de la conciencia de pertenencia y exclusión, y hacia los órdenes del amor entre hombre y mujer y entre padres e hijos. Comentario aparte, cuando tuve la bendición de entrevistarlo en el 2003, me comentó que él tuvo que retirarse 7 años hasta que no entendía lo que estaba pasando cuando participó en aquel grupo de terapia de constelaciones familiares con el matrimonio estadounidense de Ruth McClellan y de Les Cádiz. Culpa e inocencia en nuestras relaciones. Toda relación humana se inicia dando y tomando, y con el dar y el tomar también comienzan nuestras experiencias de inocencia y de culpa. Quien da también tiene derecho a recibir, y quien toma también se siente obligado. El derecho en un lado y la obligación en el otro son el patrón fundamental de culpa e inocencia en toda relación. Este patrón sirve al intercambio entre dar y tomar, ya que ambos, tanto el que da como el que toma, no están tranquilos hasta que no se dé la compensación, hasta que el que tomó también da y el que dio también toma. A este respecto, aportaré un ejemplo: la compensación. En África, un misionero fue trasladado a otra región. La mañana de la partida llegó un hombre que había caminado varias horas para despedirse de él y regalarle una pequeña cantidad de dinero. El valor del regalo equivalía a unos 30 peniques. El misionero se dio cuenta de que el hombre quería darle las gracias, ya que lo había visitado varias veces en su poblado cuando había estado enfermo. También sabía que esos 30 peniques eran una gran cantidad de dinero para él. Por un momento se vio tentado de devolvérselos e incluso regalarle algo más. Pero después se lo pensó, cogió el dinero y le dio las gracias. Siempre que recibimos algo de otros, por muy bello que sea, perdemos nuestra independencia y nuestra inocencia, puesto que, tomando, nos sentimos obligados y en deuda con la persona que dio. Experimentamos esta culpa como malestar y como presión, por lo que intentamos librarnos de ella dando nosotros mismos. No hay tomar sin este precio.
La inocencia, en cambio, se experimenta como placer. La sentimos como el derecho a la reivindicación cuando hemos dado sin tomar y cuando damos más de lo que tomamos. Y la sentimos como levedad y libertad cuando no estamos obligados a nada. Por ejemplo, cuando nosotros mismos no necesitamos o tomamos nada, y muy especialmente cuando también hemos dado después de haber tomado. Para alcanzar o conservar este estado, conocemos tres comportamientos característicos. El primero es la huida. Algunos pretenden conservar su inocencia negándose a participar. Prefieren cerrarse en vez de tomar. De esta manera tampoco están obligados a nada. Esta es la inocencia de los no jugadores que no quieren ensuciarse las manos. Por eso muchas veces se creen especiales o mejores. Sus vidas, sin embargo, solo funcionan al mínimo y en consecuencia se sienten vacíos y descontentos. Esta actitud se encuentra en muchas personas depresivas. En un primer lugar, se niegan a tomar al padre o a la madre o a ambos. Más tarde, transfieren esta actitud también a otras relaciones y a las cosas buenas de este mundo. Algunos justifican su negación de tomar con el reproche de que aquello que se les ofreció y se les dio no fue ni adecuado ni suficiente. Otros justifican el no tomar con los errores del que da. El resultado, sin embargo, siempre es el mismo. Los que así actúan se quedan inactivos y vacíos. La plenitud. El efecto contrario podemos ver en aquellos que logran tomar a sus padres tal como son, tomando de ellos todo lo que les den. Este tomar es experimentado como un continuo aporte de energía y de felicidad. De esta manera, se les capacita para tener también otras relaciones donde pueden tomar y dar mucho. El ideal altruista. Una segunda manera de experimentar la inocencia es el derecho a exigir de otros. Cuando yo les he dado más de lo que ellos me dieron a mí, por regla general, esta inocencia suele ser pasajera, ya que en cuanto yo también tomo del otro, mi derecho se acaba. Algunas personas, sin embargo, prefieren mantener su derecho en vez de permitir que los demás les den también a ellos, como siguiendo el lema, es mejor que tú te sientas obligado y no yo. Esta actitud se encuentra en muchos idealistas y es conocida como el ideal altruista. Pero tan exigente libertad y obligaciones resulta hostil para cualquier relación, ya que quien únicamente quiere dar se aferra a una superioridad que no debería ser más que pasajera, porque de lo contrario se le niega la igualdad de rango al otro, puesto que de aquel que no quiere tomar nada, los demás muy pronto no quieren recibir nada tampoco. Así se retiran y se enfadan con él. Tales altruistas permanecen solos, sintiéndose amargados con frecuencia. El intercambio. La tercera y más bella forma de experimentar la inocencia es la descarga una vez que se consigue el equilibrio, cuando tanto hemos tomado como dado. Este intercambio entre dar y tomar se realiza entre todos los implicados, es decir, quien toma algo del otro también le devuelve algo equivalente. Pero no solo hay que tener en cuenta el equilibrio, sino también el nivel del intercambio. Un intercambio reducido entre dar y tomar aporta poca ganancia. El gran intercambio, sin embargo,
enriquece y viene acompañado de un sentimiento de plenitud y de dicha. Esta dicha no cae del cielo, se crea. En el intercambio a un nivel tan alto, tenemos la sensación de levedad y de libertad y de justicia y de paz. De entre las muchas posibilidades de experimentar la inocencia, esta será la más liberadora. Esta inocencia está satisfecha. Traspasar lo recibido. En algunas relaciones, sin embargo, no es posible llegar a esta descarga porque entre el que da y el que toma existe un desnivel insalvable. Este sería el caso entre padres e hijos o entre maestros y alumnos, ya que padres y maestros en un primer lugar dan e hijos y alumnos toman. Naturalmente, también los padres reciben algo de sus hijos y los maestros de sus alumnos, pero el desequilibrio no se elimina, solo se mitiga. No obstante, también los padres en su tiempo fueron hijos y los maestros alumnos. Ellos logran llegar a una compensación traspasando a la siguiente generación aquello que ellos mismos recibieron de la anterior. Y sus hijos o alumnos pueden hacer lo mismo. Boris von Muckenhausen lo describe muy claramente en un poema, La bola de oro. Por mucho amor que el padre recibiera, no se lo pagué, ya que de niño no reconocía el valor del don. Y de hombre me hice igual que los hombres y duro. Ahora un hijo te crece, tan bien amado como ninguno que fuera la delicia de un corazón de padre. Y yo pago lo que en su tiempo recibí con él, que no me lo dio ni me devuelve. Pues al hacerse hombre y pensar como los hombres, él, al igual que yo, hará sus propios caminos. Nostálgico, pero sin envidia, lo veré, dando al nieto aquello que a mí me corresponde. Lejos en la sala de los tiempos, mi mirada va, contenida y serena, observando el juego de la vida, la bola de oro, cada cual sonriente pasa, y ninguno la bola de oro devolvió. Aquello que se aplica a la relación entre padres e hijos y entre maestros y alumnos también se aplica a cualquier situación en la que sea imposible alcanzar una compensación devolviendo o intercambiando. Es decir, a pesar de todo, podemos aliviarnos del peso de la obligación traspasando a otros algo de lo que recibimos. El agradecimiento. Una última posibilidad de alcanzar un equilibrio entre tomar y dar es el agradecimiento. Al dar las gracias, y volver a dar las gracias. Y una vez más, volver a dar las gracias. No rehuyo el dar. Aún así, a veces es la única respuesta adecuada al tomar. Por ejemplo, para una persona discapacitada o para un enfermo o para un moribundo y a veces también para un enamorado. Aquí, junto con la necesidad elemental de compensación, también entra en juego aquel amor elemental que atrae y vincula a los miembros de un sistema social, comparable a la fuerza de gravedad que mantiene unidos
los cuerpos en el espacio. El amor acompaña el tomar y el dar y le precede. En el tomar se expresa como gratitud. El que da las gracias reconoce, tú das independientemente de si yo en algún momento podré pagártelo y lo tomo de ti como un regalo. Y quien acepta el agradecimiento dice, tu amor y el reconocimiento de aquello que doy me valen más que todo lo demás que aún puedas hacer por mí. Lo vuelvo a repetir. El que da las gracias reconoce, tú das, independientemente de si yo en algún momento podré pagártelo, y lo tomo de ti como un regalo. Y quien acepta el agradecimiento dice, tu amor y el reconocimiento de aquello que doy me valen más que todo lo demás que aún puedas hacer por mí. Así, al dar las gracias, no solo nos afirmamos mutuamente con aquello que nos damos, sino también con aquello que significamos el uno para el otro. En este contexto, contaré una pequeña historia. El tomar. Un hombre se sentía muy agradecido y en deuda con Dios por haber sido salvado de un peligro mortal. Preguntó a un amigo qué podía hacer para que su agradecimiento fuera realmente digno de Dios. Aquel, sin embargo, le contó una historia. Un hombre quería a una mujer de todo corazón y le pidió que se casara con él, pero ella tenía otras intenciones. Un día, al querer cruzar la calle juntos, por poco un coche hubiera atropellado a la mujer, de no ser por su acompañante que la detuvo con un movimiento rápido. En ese momento, ella se dirigió a él y le dijo, ahora me casaré contigo. ¿Qué te parece? ¿Cómo se sentiría ese hombre entonces? Preguntó el amigo. El otro, en vez de responder, tan solo puso cara de indignación. ¿Ves? Dijo el amigo, quizá a Dios le pase lo mismo contigo. Aún os contaré otra historia al respecto. El retorno. Un grupo de amigos tuvieron que marchar a la guerra juntos. Vivieron peligros indecibles y dos de ellos volvieron ilesos, pero uno de ellos se había vuelto muy callado. La vivencia más importante para él había sido la salvación. A partir de ese momento, toda su vida posterior le parecía un regalo. El otro, sin embargo, muchas veces se encontraba con los amigos presumiendo de sus proezas y de los peligros de los que se había salvado. Era como si hubiera vivido todo aquello en vano. La felicidad. La felicidad inmerecida frecuentemente se vive como algo amenazante y terrible. Eso tiene que ver con que secretamente pensamos que con la felicidad suscitaríamos la envidia del destino o de otras personas. Así vivimos el hecho de tomar la felicidad como el atentado contra un tabú, como el cargar con una culpa, como el asentimiento a un peligro. El dar las gracias mitiga el miedo. A pesar de todo, la felicidad nos pide tanto humildad como valentía. La justicia. La interacción de culpa e inocencia se inicia dando y tomando y se regula mediante una necesidad de compensación común a todos. En cuanto este equilibrio se alcanza, una relación puede darse por terminada o ser tomada, o ser retomada y continuada dando y tomando de nuevo. La interacción de culpa.
e inocencia se inicia dando y tomando y se regula mediante una necesidad de compensación común a todos. En cuanto este equilibrio se alcanza, una relación puede darse por terminada o ser retomada y continuada, dando y tomando de nuevo. Sin embargo, no puede darse ningún intercambio constante sin que una y otra vez se llegue a un equilibrio. Es igual que al andar. Nos paramos si mantenemos el equilibrio. Nos caemos y nos quedamos en el suelo si lo perdemos. Y seguimos avanzando si alternativamente lo perdemos y lo volvemos a ganar. La culpa como deuda y la inocencia como descarga y derecho a la reivindicación se hallan al servicio del intercambio. Gracias a esta culpa y a esta inocencia nos apoyamos mutuamente y nos unimos en el bien. Esta culpa y esta inocencia son una culpa y una inocencia buenas, que nos hacen sentirnos en orden, bajo control y buenos. Prejuicio y pérdida. Por otra parte, en el tomar y el dar también existe una culpa y una inocencia malas. Por ejemplo, cuando aquel que toma es un perpetrador y aquel que da la víctima del primero. Es decir, cuando uno atenta contra otro de manera que éste no puede defenderse. O cuando uno reclama algo que necesariamente tiene que perjudicar o doler al otro. También aquí ambos, el perpetrador y la víctima, se hallan sometidos a la necesidad de compensación. La víctima tiene el derecho de exigirla y el perpetrador se sabe obligado a satisfacer esta exigencia. Pero en este caso, la compensación es en perjuicio mutuo, ya que después de cometerse la injusticia, también el inocente trama el mal. Quiere perjudicar al culpable de la misma manera que éste le perjudicó a él. En consecuencia, al culpable se le exige más que una mera reparación, también tiene que expiar. Solo cuando ambos, el culpable y su víctima, fueron igualmente malos, perdiendo y sufriendo en la misma medida, vuelven a encontrarse en un mismo nivel. Solo entonces es posible que entre ellos se establezcan la paz y la reconciliación y puedan volver al intercambio positivo. O cuando el daño y el dolor fueron demasiado grandes, puedan separarse en paz. A este respecto, contaré un ejemplo. La salida. Un hombre le contó a un amigo que su mujer desde hacía 20 años aún no le había perdonado que él, pocos días después de la boda, se hubiera marchado de vacaciones con sus padres porque decían que lo necesitaban para llevar el coche, dejando sola a su mujer durante 6 semanas. Por mucho que había intentado persuadirla, disculparse y pedirle perdón, no le había servido de nada. El amigo le contestó, lo mejor sería lo siguiente, deja que desee o haga algo para ella misma que a ti te cueste no menos que a ella en aquel entonces. El hombre comprendió enseguida y se puso radiante. Ahora tenía la llave que realmente cerraba. Es posible que a algunos les asuste la idea de que no sea posible la reconciliación si en tales casos el inocente no se enfada o se vuelve malo también y exige la reparación. Pero de acuerdo a la antigua frase de que el árbol se conoce por sus frutos, tan solo tenemos que mirar y ver qué ocurre en el caso contrario para darnos cuenta de qué es lo realmente bueno y qué lo realmente malo. La impotencia. También en el contexto de daño y pérdida
Vivimos la inocencia de diversas maneras. La primera es la impotencia, ya que el perpetrador actúa y la víctima padece. Al culpable solemos considerarlo tanto más culpable y tanto más graves sus actos, cuanto más indefensa e impotente fuera su víctima. Pero una vez perpetrada la injusticia, la víctima raras veces permanece indefensa. Podría actuar exigiendo del perpetrador justicia y expiación para así poner fin a la culpa y permitir un nuevo comienzo. Si la víctima misma no actúa, otros actuarán en su lugar, pero con la diferencia de que entonces tanto el daño como la injusticia que estos cometen con otros en su lugar acaban siendo mucho más graves que si la víctima misma se hubiera ocupado de sus derechos y de su venganza. A este respecto aportaré un ejemplo. La doble transferencia. Un matrimonio mayor participó en un seminario. Ya la primera noche ella desapareció. Cuando volvió a la mañana siguiente se plantó toda provocativa delante de su marido y dijo, acabo de estar con mi amante. Cuando la mujer estaba con otras personas del grupo, se mostraba atenta y llena de interés. Siempre que veía a su marido, sin embargo, estaba como fuera de sí. Para los demás era incomprensible por qué estaba tan enfadada con él, tanto más cuando el hombre no se defendía, sino que mantenía una actitud objetiva. ¿Qué había ocurrido? Supimos lo siguiente. De niña, su padre la había enviado a pasar el verano en el campo con su madre y con sus hermanos, mientras que él se quedaba en la ciudad con su amante. De vez en cuando iba con la amiga a ver a la familia y su mujer los recibía bien y los atendía sin reproches ni quejas. Ella reprimía su rabia y su dolor y sus hijos lo notaban. Esta actitud la podríamos llamar virtud heroica, pero sus efectos son fatales, ya que en los sistemas humanos el rencor reprimido vuelve a surgir más tarde, a saber, en aquellos que menos se pueden defender. En la mayoría de los casos son los hijos o los nietos y ni siquiera se dan cuenta de ello. De esta manera se desarrolla una doble transferencia. En un primer lugar, la transferencia a otro sujeto, en nuestro ejemplo, de la madre a la hija. En un segundo lugar, la transferencia a otro objeto, en nuestro ejemplo, al marido inocente en lugar del padre culpable. También aquí la víctima es aquel que menos puede defenderse porque ama a la perpetradora, donde los inocentes prefieren sufrir en vez de actuar. Pronto hay más víctimas inocentes y perpetradores pronto hay más víctimas inocentes y perpetradores culpables que antes. En nuestro ejemplo, la solución habría sido que la madre de aquella mujer se enfadara abiertamente con su marido. De esta manera, él habría tenido que enfrentarse a la realidad y se habría dado un nuevo comienzo o una separación clara. Por otra parte, hay que añadir que aquí la hija que venga a su madre no solo ama a su madre, sino también a su padre. Lo imitaba comportándose con su marido de la misma manera que él había tratado a su madre. Así pues, actúa aún otro patrón de culpa e inocencia, en el que el amor ciega a la persona para el orden. Es decir, la inocencia en un lado la ciega para la culpa y sus consecuencias en el otro.
la doble transferencia. También la encontramos donde la víctima, después de los hechos, no pudo actuar por encontrarse impotente. También a este respecto aportaré un ejemplo. El vengador. Durante una psicoterapia, un hombre de unos 40 años sentía el miedo de que pudiera ser violento con alguien. Ni su carácter ni su comportamiento indicaban tal posibilidad. Así el terapeuta le preguntó si en su familia había habido violencia. Resultó que su tío, el hermano de su madre, fue un asesino. En su empresa tenía una empleada que al mismo tiempo era su amante. Un día le enseñó a esa mujer la foto de otra mujer, pidiéndole que fuera a la peluquería para que le arreglaran el pelo exactamente de la misma manera que lo llevaba aquella mujer. Después de que ya se le había visto un tiempo con ese peinado, viajó con ella al extranjero y allí la asesinó. A continuación regresó a su país con aquella mujer cuya foto había enseñado a la víctima. Ahora esta era su empleada y su amante. Pero todo salió a la luz y el hombre fue condenado a cadena perpetua. El terapeuta aún quería saber más de otros familiares, sobre todo de los abuelos, los padres del asesino. Se preguntaba dónde había que buscar la fuerza motriz para tal crimen, pero el hombre solo podía dar pocas informaciones. Del abuelo no sabía absolutamente nada y la abuela había sido una mujer piadosa y respetable. Después empezó a investigar más a fondo y descubrió lo siguiente. Esa mujer piadosa, durante la época nazi y con la ayuda de su hermano, había denunciado a su marido por homosexual. Este, en consecuencia, fue detenido y llevado a un campo de concentración donde murió asesinado. El verdadero asesino en el sistema, del que evidentemente provenía la energía aniquiladora, era la abuela piadosa. El hijo, sin embargo, como un segundo Hamlet, hizo de vengador del padre, pero al igual que Hamlet, también cegado por una doble transferencia, él se hizo cargo de la venganza en lugar de su padre. Esta fue la transferencia en el sujeto. Sin embargo, respetó a la propia madre, matando en su lugar a la mujer amada. Esta fue la transferencia en el objeto. Asimismo, el hijo asume todas las consecuencias, no solo por el crimen cometido por él mismo, sino también en lugar de su madre. De esta manera se parece a ambos padres, a la madre por el crimen, al padre por la prisión. Así pues, es ilusorio pensar que podríamos mantenernos alejados de toda maldad, guardando las apariencias de la impotencia y de la inocencia, en vez de encarar la culpa del perpetrador, incluso al precio de cometer algún mal nosotros mismos. De lo contrario, la culpa no puede encontrar ningún fin. Por tanto, quien se somete pasivamente a la culpa del otro no solo no puede guardar su inocencia, sino que además siembra la desgracia. El perdón. A veces el enfrentamiento necesario también se sustituye por el perdón. Cuando éste tan solo encubre y aplaza el conflicto en vez de solucionarlo.
Especialmente grave es el perdón cuando la víctima le perdona la culpa al culpable como si tuviera el derecho de hacerlo. Para lograr una reconciliación verdadera, el inocente no solo tiene el derecho de exigir la reparación y la expiación, sino incluso tiene la obligación de hacerlo. Y el culpable no solo tiene la obligación de llevar las consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo. Un ejemplo. La segunda vez, un hombre y una mujer, los dos ya casados, se enamoran. Cuando poco después la mujer queda embarazada, se divorcian de sus respectivas parejas anteriores y contraen un nuevo matrimonio. La mujer no había tenido hijos antes. El hombre, sin embargo, tenía una hija pequeña de su primer matrimonio que dejó con la madre. Ambos se sentían culpables ante la primera mujer del hombre y ante su hija, y su gran anhelo era que la mujer los perdonara. Esta, sin embargo, estaba resentida con ellos, ya que tanto ella como su hija pagaban el precio en beneficio de ellos dos. Una vez, al hablar de su gran deseo con un amigo, éste le dijo que por un momento se imaginaran cómo se sentirían si aquella mujer realmente les perdonara. En ese instante se dieron cuenta de que hasta entonces no habían rehuido las consecuencias de su culpa y que su deseo de alcanzar el perdón se contradecía con la dignidad y los deseos de todos. Reconocieron que su nueva felicidad se fundamentaba en la desdicha de aquella mujer, en la desdicha de la primera mujer y de su hija, y decidieron responder adecuadamente a reclamaciones justificadas. Sin embargo, también se mantenían firmes en su elección, la reconciliación. También existe el perdón bueno que respeta la dignidad del culpable, guardando al mismo tiempo la propia. Este perdón exige que la víctima no lleve sus exigencias hasta el último extremo y que también acepte la recompensa y la expiación que el perpetrador le ofrezca. Sin este perdón bueno, no hay reconciliación posible. Aportaré un ejemplo. La revelación. Una mujer había dejado a su marido por una amante y pidió el divorcio. Después de muchos años, se dio cuenta de lo mucho que aún quería a su marido y le preguntó si podía ser su mujer otra vez. El hombre, sin embargo, no quería pronunciarse ni a favor ni en contra. Sin embargo, acordaron consultar el asunto con un psicoterapeuta. Este preguntó primero al marido que qué quería conseguir en la sesión. El hombre dijo, solo una revelación. El terapeuta respondió que eso era difícil, pero se esforzaría en conseguirlo. Después preguntó a la mujer qué podía ofrecerle ella al marido para que sintiera ganas de volver con ella. Lo había imaginado todo demasiado fácil y lo que ofrecía aún no significaba ningún compromiso. No era de extrañar que el marido no se impresionara en absoluto. El terapeuta le señaló a la mujer que sobre todo tenía que reconocer que ella había herido a su marido y él tenía que ver que ella estaba dispuesta a reparar la injusticia cometida con él. La mujer se quedó unos instantes pensativa. Después miró a los ojos a su marido y le dijo, siento mucho lo que te hice. Por favor,
déjame ser tu mujer otra vez, te querré y te cuidaré, y a partir de ahora podrás fiarte de mí. Pero el hombre seguía sin moverse. El terapeuta le miró y le dijo, debió dolerte mucho lo que tu mujer te hizo y no quieres pasarlo una segunda vez. Pero el hombre seguía sin moverse. El terapeuta le miró. Disculpen, repetí lo mismo, pero el hombre seguía sin moverse. El terapeuta le miró y le dijo, debió dolerte mucho lo que tu mujer te hizo y no quieres pasarlo una segunda vez. En ese momento sus ojos empezaron a humedecerse y el terapeuta siguió. Alguien como tú que tuvo que sobrellevar tanto dolor, muchas veces se siente moralmente superior al otro y reclama el derecho de rechazarlo como si no lo necesitara. Contra tal inocencia, el culpable se ve impotente. El hombre sonrió como si lo hubieran pillado. Se volvió hacia su mujer y con cariño le miró a los ojos. El terapeuta dijo, esta fue la revelación. Son 50 marcos y ahora marchaos y no quiero saber cómo acaba. El dolor. Cuando en una relación humana la culpa del perpetrador desemboca en una separación, solemos ver al perpetrador como libre e independiente. Pero si no perpetrara el acto hiriente, quizá tendría que ir al menos teniendo así la pretensión y el derecho de guardarle rencor al otro. Frecuentemente, el perpetrador procura comprarse la separación sufriendo tanto antes de la misma, que el dolor de la víctima a la hora de separarse queda compensado. Quizás a través de la separación únicamente quiere abrirse paso a un ámbito nuevo o más extenso y sufre porque solo puede lograrlo haciendo daño o perjudicando al otro. Pero en una separación, no solo el perpetrador tiene la posibilidad de un nuevo comienzo, también la víctima, sin esperarlo, se halla con nuevas posibilidades. Pero cuando el otro se cierra ante este hecho, aferrándose a su dolor, le dificulta el nuevo camino al perpetrador y ambos, a pesar de la separación, permanecen atados. En cambio, donde también la víctima aprovecha la oportunidad de un nuevo comienzo, le proporciona libertad y desagravio al perpetrador. De todas las maneras de perdonar, esta es quizá la más bella, ya que reconcilia aunque la separación sea un hecho. Sin embargo, donde la culpa y el daño adquirieron una magnitud fatal, únicamente puede darse la reconciliación si se renuncia por completo a toda expiación. Este es un perdón humilde y un asumir humildemente la impotencia. Así, ambos, la víctima y el culpable, se someten a un destino incalculable, poniendo fin a la culpa y a la expiación. Lo bueno y lo malo. Solemos dividir el mundo en una parte que tiene el derecho de existir y otra que en el fondo no debería estar, aunque en realidad está y actúa. A lo primero lo llamamos bueno o sano o sanación y paz. A lo otro lo llamamos malo o enfermo o desgracia y guerra. Y todas las demás expresiones que se suelen emplear. Esto tiene que ver con que llamamos bueno y ventajoso aquello que nos resulta leve y aquello que resulta grave lo llamamos fatal o malo. Pero mirándolo más detenidamente,
Vemos que la fuerza que hace progresar al mundo se fundamenta en aquello que nosotros llamamos difícil o malo o grave. El desafío para lo nuevo nace de aquello que preferiríamos eliminar o excluir. Por tanto, esquivando lo difícil o lo pecaminoso o lo beligerante, perdemos precisamente aquello que quisiéramos conservar, nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestra grandeza. Solo quien también encara las fuerzas oscuras y asiente a ellas se encuentra unido con sus raíces y con la fuente de su fuerza. Tales personas son más que buenas o malas, están en sintonía con algo más grande, con su profundidad y con su fuerza. Lo propio. Ahora, también hay una fatalidad o hechos graves que nos pertenecen como nuestro destino personal. Por ejemplo, una enfermedad hereditaria o circunstancias graves en nuestra infancia o una culpa personal. Si asentimos a esta gravedad, integrándola en nuestra realización vital, se convierte para nosotros en una fuente de fuerza. En cambio, si alguien se rebela contra este destino, por ejemplo, contra una lesión recibida en la guerra, le resta fuerza a este destino. Lo mismo se aplica a la culpa y sus consecuencias. Lo ajeno. En consecuencia, en los sistemas familiares frecuentemente otra persona adopta el destino rechazado o la culpa rechazada. Las consecuencias son doblemente graves. Un destino o una culpa ajenos no nos da ninguna fuerza, ya que únicamente el destino y la culpa propios son capaces de hacerlo. Pero también aquel del que adoptamos el destino y la culpa se ve debilitado de esta manera. Se ve debilitado de esta manera. Su destino y su culpa pierden su fuerza también para él. El destino. También nos experimentamos como culpables si fuimos favorecidos por el destino a costa de otros y sin que pudiéramos cambiar ni evitar nada. Por ejemplo, alguien nace, pero su madre muere. Esta persona es inocente con toda seguridad. A nadie se le ocurriría pedirle cuentas por ello. No obstante, el conocimiento de su propia inocencia no puede proporcionarle ningún alivio, dado que su vida se halla fatalmente vinculada con la muerte de su madre, de la madre. Nunca podrá deshacerse de la presión de la culpa. Otro ejemplo, a un automovilista se le revienta una rueda mientras está circulando. El coche patina y choca contra otro vehículo. El otro conductor muere. Él mismo se salva. Si bien no hay ninguna culpa por su parte, a partir de ese momento su vida estará vinculada con la muerte y el sufrimiento de otros. Y a pesar de su clara inocencia, se siente en deuda con ellos. Un tercer ejemplo. Alguien cuenta que al final de la guerra, su madre, embarazada de él, se trasladó al hospital militar
para buscar a su padre y ponerlo a salvo en casa. En su camino de huida, sin embargo, un soldado ruso los amenazó. Ellos se defendieron y lo mataron. A partir de ese momento, aunque actuasen en defensa propia, ellos mismos y también su hijo se sentían en deuda, ya que ellos vivían donde otro, por cumplir con su deber, murió. Ante una culpa y una inocencia tan fatales, nos experimentamos como impotentes en todos los sentidos. Y es por eso que nos resultan tan difíciles de soportar. Si tuviéramos una culpa o un mérito, también tendríamos algún tipo de poder o de influencia. Pero aquí experimentamos que tanto para lo bueno como para lo malo nos hallamos expuestos a un destino incalculable que independientemente de nuestra bondad o maldad decide sobre muerte y vida, salvación y desgracia, sanación o perdición. Esta impotencia fatal es tan aterradora para muchos que prefieren tirar la felicidad o la vida que ganaron antes de tomarlas como una ganancia. Frecuentemente, estas personas intentan alegar, al menos posteriormente, una culpa o un mérito personales para así poder escaparse de la impotencia ante una salvación o una culpa inmerecidas. El patrón habitual de reacción ante una culpa fatal es que la persona aventajada a costa de otros limita esta ventaja o la cede o la desecha, por ejemplo, a través de un suicidio, una enfermedad o contrayendo una culpa en el auténtico sentido moral y cargando con la pena correspondiente. Estas soluciones se deben a un pensamiento mágico y no son más que una forma infantil de asumir la felicidad inmerecida, ya que, bien mirada de esta manera, la desdicha no disminuye, sino que aumenta. Así, por ejemplo, cuando un hijo cuya madre murió en el parto se limita en su vida o se suicida, el sacrificio de la madre fue en vano y, por así decirlo, la madre aún carga con la responsabilidad por la desdicha de su hijo. En cambio, si el hijo dice: querida madre, ya que perdiste tu vida al nacer yo, al menos quiero que no haya sido en vano, le sacaré provecho en memoria tuya. La presión de la culpa fatal se convierte en un motor para su vida, haciendo posibles actos para los que otros no encontrarían las fuerzas. Así, el sacrificio de la madre surte un efecto positivo más allá de su muerte, lo cual reconcilia y da paz. También aquí todos los afectados se hallan bajo la presión de la compensación, ya que quien recibió el destino también quiere dar algo equivalente y si no puede dar nada, al menos quiere renunciar a algo equivalente. En este contexto, sin embargo, los caminos habituales nos llevan al vacío, ya que el destino no se preocupa ni de nuestras reclamaciones, ni de nuestras reparaciones, ni tampoco de nuestra expiación. La humildad. De hecho, es nuestra propia inocencia la que hace que la culpa fatal sea tan difícil de soportar. Si yo fuera culpable y se me castigara,
O si yo fuera inocente y se me salvara, podría suponer que el destino estuviera sujeto a un orden y una regla morales. Y yo podría influir y dirigirlo mediante la culpa o la inocencia. En cambio, si se me salva independientemente de mi culpa o de mi inocencia, mientras que otros, independientemente de si son culpables o inocentes, perecen, entonces me encuentro expuesto en todos los sentidos ante estos poderes, viéndome confrontado inevitablemente con la impotencia fatal de mi propia culpa o inocencia. Así como única medida me queda la sumisión, el asumir conscientemente un contexto mucho más poderoso que mi propia voluntad, sea para felicidad o desdicha mía. La actitud fundamental en esta manera de actuar la defino como humildad. Ella me permite tomar mi vida y mi felicidad mientras duren, al margen del precio que otros pagan por ellas. También me permite asentir a mi propia muerte y a mi propio destino difícil cuando a mí me toque, sean cuales fueran mi culpa o mi inocencia. Esta humildad responde a la experiencia de que no soy yo quien determina el destino, sino que el destino me determina a mí, me coge, me lleva y me deja caer siguiendo unas leyes cuyo secreto no puedo ni debo revelar. Esta humildad es la respuesta adecuada a la culpa y a la inocencia fatales. Ella me pone a un mismo nivel con las víctimas. Ella me permite honrarlas, no limitando o tirando aquello que tengo a costa de aquellas personas, sino justamente tomándolo agradecido a pesar de su alto precio, pero después también pasando también algo a otros. En primer lugar, he hablado de la culpa y la inocencia en el dar y el tomar. Sin embargo, culpa e inocencia tienen muchas caras y actúan de muchas maneras, ya que las relaciones humanas son una constante interacción de diferentes necesidades y órdenes que también intentan imponerse mediante diferentes experiencias de culpa e inocencia. Estas experiencias diferentes de culpa e inocencia las trataré cuando hable de los límites de la conciencia y de los órdenes del amor. Ahora quisiera decir algo sobre el orden y la plenitud. Orden y plenitud. El orden es la manera en que lo diverso confluye. Por tanto, se caracteriza por la diversidad y la plenitud. Está en intercambio, une lo disperso, recogiéndolo para la realización. Por tanto, se caracteriza por el movimiento. Conjura lo pasajero en una forma que promete continuidad. Por tanto, se caracteriza por la permanencia. Pero al igual que un árbol, antes de caer, libera el fruto que le sobrevive, así también el orden se mueve con los tiempos. Por tanto, se caracteriza por la renovación y el cambio. Los órdenes vivos vibran y se despliegan, nos impulsan y nos imponen disciplina a través del anhelo y del temor, poniendo límites. También nos dan espacio. Se hallan más allá de aquello que nos separa. Hasta aquí leo del libro El orden, el amor del espíritu del señor Bert Hellinger. En otro audio, video, les comparto lo que continúa.
Muchas gracias por su atención, por su dedicación, por sus ganas de seguir aprendiendo. Muchas gracias.